Como Vero nos adelantaba, estos días pasados hubo dos noticias relativas a incautación de venta ilegal de animales. Una partida de dorados que iba a salir de Uruguay hacia Argentina de forma ilegal y otra incautación días anteriores de animales exóticos que iban a ser vendidos en Uruguay. Las autoridades, por su parte, advierten un crecimiento de esta actividad. Para conversar de estos temas es que recibimos hoy a Mauricio Álvarez de la Organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay, COENDU. Bienvenido, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ustedes han salido a hablar en estos días que nos impactaron estas dos noticias porque las conocimos, ¿no? Pero en otros momentos también se da, quizá por la magnitud se dieron a conocer este tráfico de animales, de salida, de entrada, pero es algo que ocurre y que ocurre con frecuencia. Ustedes salieron a llamar la atención, digamos, en la importancia de no comprar animales silvestres, porque el comprador, la familia, el que no se da cuenta, es parte de un eslabón de esa cadena de tráfico. Exacto, en los dos casos que sucedieron, uno justamente Uruguay era destino, ¿no? O sea, donde sí la población uruguaya está involucrada directamente al tener animales silvestres como mascota. El otro caso que tú contabas, los dorados, ahí ya el destino era Argentina, por lo cual ahí serían los mascotistas argentinos los involucrados. Claro, la cadena de tráfico es una cadena que está girando permanentemente, donde el primer eslabón y el principal, el que mantiene eso en movimiento, es el tenedor, el comprador, ¿no? Porque ya sean casos que hay demanda específica, ¿no? Donde alguien pide específicamente un animal, o simplemente la venta que se da en ferias y redes sociales, donde cada vez que uno compra, obviamente mantiene esa cadena viva, hay otra persona que va, captura, hay muertes en el traslado, y a su vez también, que a veces a las personas les cuesta ver, es el contagio, ¿no? La imitación, donde como pasa en una familia, alguien cambia el 0 kilómetro, después aparecen ganas de cambiarlo, y así lo mismo, un animal de mascota en una casa genera que las personas que acceden a él, lo ven, también salgan a buscar un animal, por lo cual es toda una cadena que se mantiene en movimiento a raíz del tenedor y del comprador. Por eso es importante educar y concientizar a la población de que los animales silvestres no son para tener como mascotas. O sea, tenemos perros, gatos y... ¿Y la normativa qué dice? ¿Se puede tener o no se puede tener? Porque digo, si basta ir a Tristán Narvaja y ahí ya los ve. Exacto. La división de fauna cambió hace 4 años de ministerio, pasó al Ministerio de Ganadería al Ministerio de Medio Ambiente. Ahí se empezó a mejorar mucho lo que es el contralor. Es más, todos los años han venido aumentando en forma progresiva la cantidad de decomisos. Fíjate que este año ya estamos en el entorno de 1000 animales incautados, cuando en realidad es una cifra que fue total de 2017, total de 2018. Ya estamos, no cerró junio y ya estamos en 1000. La normativa general es prohibición, hay muy pocos casos particulares, algunos criaderos habilitados, pero muy pocos, que ahí sí podría ser legal la tenencia de un animal silvestre como mascota. Pero como norma general, y lo que tú decís, ferias, incluso hay veterinarias que venden en forma ilegal, ya te digo, como norma general está prohibido. O sea, se está omiso cuando estamos caminando por Tristán Narvaja y que apenas ingresamos a la FRI ya vemos todo eso. Exacto, porque lo que falta acá, me parece, desde nuestro punto de vista, es que la policía se concientice, se capacite y actúe más, porque la Dinama creo que ha dado pasos muy buenos y está trabajando, pero le falta recursos. En cambio, la policía está en cada pueblo del interior y hemos visto casos donde la policía va y no actúa o directamente no tiene conocimiento sobre la ilegalidad o legalidad de alguna especie, ¿no? Entonces creemos que tendría que arrancar en la Escuela Nacional de Policía, capacitando a los nuevos funcionarios y hoy en día lo que es el cuerpo actual, capacitando y dándoles herramientas para que tengan un conocimiento para poder actuar. Ahora, legislativamente no hay una pena para quien tenga un animal. Está prohibido, pero son multas, es una falta. Exacto, ahí hay una ausencia, como un error quizás en nuestra legislación comparado con otros países donde este delito está tipificado como falta, ¿no? Estacionar mal el vehículo, tirar basura a la vereda, y no así como una pena penitenciaria. Por suerte, en este caso, el fiscal encontró la tipificación como contrabando, entonces, bueno, tuvo pena ¿no? carcelaria esta persona, por lo menos preventiva. Pero si no, ese es un paso que tendríamos que dar en Uruguay, tipificación como delito penal, todo lo que es una infracción ambiental, no solo de fauna, sino también hay tala de monte, hay contaminación de cursos de agua, hay daños ambientales muy fuertes que en Uruguay no son tipificados como delito. ¿Y qué animales podríamos decir que son los más comunes que se trafiquen o los más codiciados? Porque evidentemente para que exista lo que se dio en estas últimas horas, que
que viéramos esta cantidad de animales es porque evidentemente hay un mercado en donde se pueden volcar. ¿Cuál es la mayor demanda? Mira, en Uruguay particularmente cada país tiene su propia, ¿no?, moda, por decirlo así. En Uruguay los animales más traficados de los exóticos son la tortuga de tierra, Chelonoidis chilensis, que es una especie que hay en Argentina, Paraguay, que está amenazada justamente por la extracción de la naturaleza para mascotas. Y después el loro hablador, loro amazónico, el loro frente azul, tiene varios nombres, que también es muy tenido en jaulas en Uruguay. Eso de los exóticos. En cuanto a los... Perdón, de esta incautación grande justamente se incautaron especies de estas... Exacto, de los exóticos creo, estas dos fueron los mayores números. Después había lagartija, algún lagarto colorado, y había otros. De los nativos en realidad es el cardenal copete rojo, uno de los más tenidos en jaula. Son las aves de cantos en general las que tienen mucho en jaula, pero también... la tortuga morrocoyo, la tortuga de agua, es muy tenida, incluso todavía creo que hay escuelas que interactúan con una tenencia, ¿no?, en cautiverio de ese animal. Bueno, yo recuerdo el otro día, no teníamos un WhatsApp seguramente debe ser gente que vive afuera de un carpincho frente a una estufa leña, que nos envió una televidente o un televidente, no recuerdo ahora obviamente, pero digo, en ese caso, ¿de qué estaríamos hablando? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi infancia que viví mucho en el interior, que iba a casa de amigos, casas de campo de amigos, chacras, granjas, en donde era muy común que los animales, como un carpincho, eran mascotas. A ver, es decir, estaban allí, pero estaban como mascotas. Sí, los casos que nombraste igual son los menos. Lo más generalizado es lo que te digo, ¿no?, esas especies. En el campo se da mucho, sí, la domesticación. A veces, no sé, apareció un animal huérfano o lo que sea. Pero también se da mucho también a nivel de campo una domesticación en libertad. O sea... Claro, sí. El tema de la decisión o del... Es el animal que decide acercarse porque o hay comida, o hay calor, o hay cariño, pero no porque haya un cercarlo, ni mucho menos enjaularlo, Pero hemos sabido de casos, incluso recientes, de carpinchos con collar y cadena, ¿no? Y zorros también. Es más, a nosotros en la ONG nos llegan cada tanto alguna especie de rescates. Uno de los últimos fue ahí en Montevideo Rural. 2 zorros cachorros los tenían atados como perros. Como perros. Y bueno, uno murió justamente por los propios perros de la casa. Claro. Y el otro que se escapó, nunca pudo zafar el collar estuvo incrustado, ¿no? O sea... Hay que terminar con eso, con el mascotismo de especies silvestres que yo no le encuentro una explicación más que un egoísmo de parte del ser humano de tener algo raro, ¿no? Pero es interesante conocer qué especies no se pueden comprar. Porque yo creo que las tortugas, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que no se pueden tener tortugas. Porque, digamos, es un animalito inocente que uno encuentra en la feria, que si no tenés espacio es capaz que como para un niño. O los hámsters, por ejemplo, que hasta se incentiva que los niños los tengan, sí, que uno no sabe. Exacto, los hámsters son de tenencia legal, como hay otras especies de tenencia legal, los canarios, los clásicos canarios, agapornis. Lo que tiene que hacer la población, en el caso, nosotros estamos en contra de esto, obviamente, pero bueno, si alguien por algún motivo no logra concientizarse y bueno, necesita, no por el animal, obviamente, tener uno de estos animales encerrados, tiene que pedir una guía de tránsito y los papeles que le den de que es legal. Pero te lo digo, en el caso de Carpincho hay algún criadero, muy pocos, pero hay criaderos autorizados, por lo cual uno podría llegar a comprar un carpincho, aunque parezca tonto, porque no es un animal para tener para mascota. Y hay algún otro criadero, algunos de aves y creo que algunos de reptiles, pero son excepciones. Por eso es que normalmente el 99% de lo que se compra es ilegal. Por eso, y es excepción que la gente tenga legalmente o esté regularizada su tenencia, digamos. Por eso te digo, son muy pocos los casos donde uno hace una denuncia y la respuesta es legal. ¿Se acuerdan que salió una modelo, creo, una actriz con un lagarto hace un tiempo, creo 2 años en la televisión aquí y fue denunciado por muchos televidentes? Bueno, ese era un caso de tenencia legal. Pero había hecho todos los pasos necesarios. Había hecho todos los pasos. Ahora, lo que esa chica hizo saliendo en la televisión fue, obviamente, del otro lado del televidente, fomentar, yo también quiero un lagarto, y ahí salen a comprar lagartos, donde el 99% va a ser ilegal, va a ser capturado en la naturaleza. ¿Cuánto cuesta un loro amazónico? Un loro amazónico, los precios varían a veces según el tamaño del animal, ¿no? Si es todavía un... Pero digo, para tener ejemplos de más o menos, lo más barato que se puede conseguir, 3.000 pesos, pero puede llegar a valer hasta 4.500, 5.000 pesos. ¿Y
4.000 pero pesos. Fíjate, sí. Pero hay animales de los decomisados que ya tienen un valor muy Por eso superior. te quería preguntar de los casos estos que vimos. Los monos tití que decomisaron son animales que en el mercado local pueden valer $800. ¿Cuánto? $800. $800. Entonces, claro, ahí está todo lo que uno genera con el tráfico. Por ese valor vale la pena para el traficante capturarlos, no sé, en Paraguay, Brasil, que mueran no importa cuántos en ese proceso para que llegue uno a destino y haya alguien que pague los $800. ¿Ustedes cuántos animales calculan que mueren por cada uno que se vende? Mira, ese dato, más que un cálculo nuestro, está estandarizado de todo lo que es las redes que se han destapado a nivel mundial. Las especies son variables, hay especies que mueren 3, especies que mueren 20, pero en promedio se estima 10. O sea que cada 10 animales solo uno llega, como quien dice, a una casa de familia sano. Y digo, bueno, de estos decomisos que hubieron ahora, ya hubo muertes. Los dorados ya murieron, si no me equivoco, 80, los datos que tenemos. De la incautación, esta también se estima, por datos que salió con la prensa, que un 20% ya estaría muriendo. Sucede siempre, lamentablemente. Por eso Voy a hacer una pregunta que muchos se pueden estar realizando, porque en la medida que fuimos agregando especies y hablando sobre la situación, yo empecé a recordar casos en una época tenía relación con gente que tenía locura por las serpientes, pero hablo de serpientes de gran porte, inclusive con gente especializada en el tipo de alimentación que tenía que tener, etcétera, etcétera. Y me vino a la mente la cantidad de peceras que uno ve en un montón de casas, algunas de ellas con una enorme cantidad de especies, y que esos pececitos justamente, por ejemplo, como dice Danilo, uno puede ir a comprarlos en la feria de Tristán Narvaja, es casi como lo primero en la entrada, la gran cantidad de peces que hay. ¿En materia de peces también existen restricciones? Sí, mira, es un tema que no solo te puedo decir que domino menos y dominamos menos, sino que también la población general está como más, ¿no? O sea, que es como que la pesca, por ejemplo, no está mal vista y la caza sí. Sí. Cuando en los hechos la única diferencia es que el pez no grita, ¿no? Muere sufriendo sin decir sonido alguno. Hay muchos peces que sé que son legales, o sea, la mayoría nacen en cautiverio de parte de criaderos, pero así hay restricciones porque hay mucha captura de peces, incluso para tener una pecera, sí, nativos, y es algo que en realidad la ciencia misma, los investigadores tendrían que dar pasos y luego las autoridades, porque la otra vez en el Queguay hace poco, te diría menos de un año, una bióloga descubrió no me acuerdo cuántas especies nuevas para Uruguay en el río Queguay. Entonces, si no se ataca ese tema, seguramente se extingan especies sin ni siquiera haberlas conocido, fruto de quizás la pesca o la tenencia. Pero es algo más como, no me sale la palabra, más popularizado y naturalizado en la población, incluso en las autoridades, fruto de que no se llega tan a fondo como se llega con lo que es mamíferos o aves, ¿no? Bueno, nos hemos interiorizado un poco, digo, del tema, porque yo me he quedado más sorprendido por saber la cantidad de cosas que hacemos que están mal, que en realidad no deberíamos, pero claro, al no existir una fiscalización, al verlas como algo común, al notar que la venta inclusive, yo recuerdo se naturaliza y pasa a ser parte de un hecho natural, claro, y culturalmente aceptado, algo que en la vida de los hechos está prohibido. Sí, por lo que acaba de decir Mauricio, bueno, ya sea casas a través de sanción de faltas o sanción penal o como sea, pero está prohibido. Sí, yo hubiera pensado que generacionalmente ya habría una demanda menor, pero parece que no es así, ¿no? No, capaz que hay una demanda menor, porque creo que hoy en día, mismo este programa ahora, o sea, los medios de prensa, creo que estamos accediendo más que antes, ¿no? Pero también sigue habiendo una ignorancia, yo le llamo forzada, porque hay gente que prefiere no saber para poder seguir teniendo animales como mascotas. Creo que hay mucho para hacer aún de parte de las autoridades, de parte de la prensa, dando a conocer, porque como te digo, los casos de tenencia legal son mínimos, realmente mínimos, por eso en realidad la población tendría que, si no logra concientizarse del daño que hace, incluso en una tenencia legal, por lo que digo, por el contagio, de decir, bueno, me encanta tu camisa, quiero una igual, también por la parte de la legalidad. Pero bueno, ustedes como prensa están hoy en día haciendo algo muy importante, que es difundiendo esto. Yo lo que comenté el otro día como anécdota era mentira, lo de Zorrillo. No, nunca tuve yo un zorrillo de mascota. Digo, por las dudas. Varias anécdotas suyas estoy recordando. Sí. Ahora está lleno de amigos con animales extraños. No, de ninguna manera. Gracias a Mauricio Álvarez, integrante de la Organización Conservación de Especies Nativas en el Uruguay.
por estos minutos y bueno, y por habernos informado de cosas que muchos no estábamos informados. Gracias, Mauricio, un placer. Cerramos por aquí la entrevista junto a Mauricio Álvarez.